Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de este nuevo comentario de la lección número 8 de Escuela Sabática sobre el libro de Marcos. Y estamos entrando a la segunda parte de esta lección que se titula Instruyendo a los discípulos. En este caso, la parte número 2. Y bueno, básicamente en esta sección estaremos comentando el capítulo, casi la mayor parte del capítulo 10 del libro de Johanán o Marcos, ¿okay? Como así se conoce, pues, como el autor de este documento. Bueno, sin más que mencionar, vamos a entrar en materia en este comentario. Bueno, el capítulo 10 arranca con la partida de Yeshua desde Galil, ¿ok? Desde Galilea, y se dirige pues al territorio de Judea. Como dice, partiendo de allí, vino a los términos de Judea, ¿ok? Y tras el Jardín, o tras el Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los perushim, entiéndase, los perushim son los explicadores, los expositores de la Torá. Esos son los perushim. Le preguntaron para probarle. Es importante esto que menciona Marcos, que la pregunta viene con la intención de probar la ortodoxia de Yeshua, si estaba en armonía con la ortodoxia farisea, o por lo menos si era tan apegado a la Torá de Moshe, o a la ley mosaica, ¿no? Dice si era lícito al marido repudiar a su mujer. Bueno, el tema del divorcio era un tema controversial dentro del judaísmo en el siglo I, tanto así que este tema era un tema controversial debido a que prácticamente se lleva a generar dos escuelas dentro del judaísmo de la época, como es la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, como se, se conoce, ¿no? Entonces, en estas escuelas habían controversias sobre este tema, em, sobre el divorcio, ¿ok? Era un tema bastante complejo, un tema difícil de tratar, porque se podía presentar varios casos donde se pretendía pues justificar una separación o en este caso una ruptura. Muy bien. Según el Evangelio de Marcos, que por supuesto tiene ciertas variantes con el Evangelio de Mateo y con el Evangelio de Lucas, aunque son evangelios sinópticos, eh, por ejemplo, aquí menciona según Marcos, en el verso 2 dice, llegándose los perushim, ¿ok? Los expositores de la Torah, le preguntaron para probarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí el tema, según Marcos, el tema es si el divorcio es válido o no. Ese es el tema que está en la teología de Marcos. Y porque Marcos está escribiendo a la comunidad de Roma, recuerden. Esa fue la primera lección que estudiamos, que Marcos escribe para los creyentes que geográficamente estaban ubicados en Roma, la comunidad de Roma. Entonces, por lo tanto, debemos entender que la teología de Marcos está hablando a un auditorio específico, no le está hablando a la generalidad eh, de los creyentes. Entonces, Marcos está escribiendo a una comunidad particular, que era a la comunidad de Roma. Y aquí en la comunidad de Roma, eh, prácticamente el tema acá es si es permitido o no el divorcio, si es lícito o no el divorcio. En cambio, Mateo agrega otra cláusula. Por ejemplo, en Mateo 19:3, que escribe para judíos, ¿ok?
Dice, entonces los fariseos a él, entonces se llegaron a él los fariseos, esto es según Mateo 19:3, probándole, obviamente, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Dice, por cualquier causa, ¿ok? Por cualquier causa, porque Mateo escribe a judíos y dentro de la judeidad, dentro de la comunidad judía, el divorcio es permitido. Ahora, el tema es cuál es la cláusula para poder acceder al divorcio. En cambio, Marcos no. Marcos está dirigiéndose a una comunidad, la comunidad Roma, donde ahí el tema de debate es si es permitido el divorcio o no. ¿Ok? Y es otro contexto. En cambio, en Mateo es ya de por sí el judío tiene la posición de que sí es lícito el divorcio, pero por cuál es la cláusula para poder justificar, en este caso, esta separación. Entonces podemos ver esta variante aquí, tanto en Marcos como en Mateo. Pero la posición de Marcos es si es lícito o no el divorcio. Y esto es lo que vamos entonces a analizar en Marcos. Pero para que tengan eh, obviamente, quizás muchos de ustedes han leído Mateo y ven en este caso esta variante o esta diferencia. Recuerden que son dos auditorios distintos para quien Mateo y Marcos escribe y es importante tomar en cuenta eso. Ahora vamos a analizar las posturas de estos titanes, de estos sugot, de estos maestros de Torah en el siglo I. Por ejemplo, en la escuela de Hillel era una escuela mucho más laxa, donde ellos tenían la idea de que el hombre no fue creado para la Torah, es decir, el hombre no es un esclavo de la Torah, sino que la Torah fue dada para beneficio del hombre, es decir, la Torah está al servicio del hombre, pues, en este caso, y no al viceversa, no el hombre no es un esclavo de la Torah. Mientras que Shammai tiene una posición mucho más ortodoxa, mucho más apegada a la letra de la Torah. Entonces, para Hillel se podía justificar el divorcio por cualquier causa, como enseña Mateo, porque esta es la postura precisamente de Hillel. Por ejemplo, Hillel enseñaba de que si una mujer estropeaba la comida, era un motivo de divorcio. O si hablaba mucho en la calle, era muy parlanchina la mujer, pues era motivo de divorcio. Si hablaba con un extraño, era motivo de divorcio. Si hablaba irrespetuosamente a los parientes de su marido en su presencia, era motivo de divorcio. Si era pendenciera, peleonera, también era motivo de divorcio, porque dice acá a lo que se definía como que la oyera en la casa de al lado. O sea, si la mujer reclamaba al marido y sus gritos y alaridos se escuchaban pues dentro de la vecindad, eso era motivo también de divorcio. También Rabí Akiva llegó aún más lejos que Hillel, al punto de decir que un hombre podía divorciar a su mujer si encontraba otra que le pareciera más bonita que ella. Es decir, Gilel, divorcio continuo, ahí hay un intercambio de parejas, pues como cambiar de ropa. En cambio, Shammai, no. Shammai sí era más estricto y Shammai enseñaba el divorcio por tres cláusulas puntuales. Número uno, la infecundidad en una mujer era motivo de divorcio si en caso del hombre quería procrear. ¿Ok? Número dos, el abandono afectivo, es decir, no había relaciones maritales. Si una de las partes se negaba a cumplir, digamos, la vida marital, entonces estaba permitido el divorcio en este caso y finalmente el adulterio. ¿Ok? Ahora, estos debates surgen por interpretar específicamente un pasuk de la Torah, como ya vamos a ver. Entonces, ante la pregunta de los fariseos, si es lícito una pregunta para probar, en este caso, la ortodoxia o la fidelidad de Yeshu a la Torah, entonces Yeshu mira a dónde se remite. Mas él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moshe? O sea, Yeshua responde como un judío
porque para un judío la Torá es la carta magna constitucional de la fe. ¿Ok? Es la carta magna de la fe y la práctica del pueblo de Israel. Por eso entonces apela, ¿qué os mandó Moshe? Y ellos dijeron, Moshe permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Bueno, realmente no es una carta como tal. En griego, la palabra que se traduce como carta de divorcio en realidad es biblion apostatio. Biblion apostatio significa el rollo, ¿ok? O el escrito o el rollo de ruptura. Es lo que significa el rollo de ruptura. Y luego dice, y no es repudiarla, es enviarla, apolusai. En griego eso es lo que significa enviar. Enviarla, es decir, dejarla libre para que ella se pueda casar con otro. Eso es lo que Moshe permitió. Entonces Moshe permitió escribir un, un rollo de ruptura, es decir, dejar por escrito, constatar donde el hombre manifiesta la causa a los jueces de Israel, la causa de su ruptura, ¿ok? Y así enviarla a ella libre para que ella pueda contraer segundas nupcias u otras nupcias, depende del caso, ¿no? Esto es lo que responde entonces los Perushim. Y vamos entonces a ver qué es lo que dice realmente Deuteronomio 24:1. Dice, aquí está, esto es lo que se conoce en Occidente como una ley casuística, ¿ok? Una ley casuística. Dice allí, cuando alguno tomare mujer, ya aquí la Torá enseña un procedimiento de un caso, ¿ok? ¿Cuál es el debido proceso en este caso, no? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, o sea, se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, fíjate, la traducción cosa torpe, esta palabra cosa torpe, esto, esto es muy amplio porque muchas cosas se pueden interpretar como torpe, pero ya vamos a ver al hebreo. No se hace teología o no se interpreta la escritura a partir de la traducción. Ya vamos a ver al hebreo. Entonces le escribirá carta de repudio, ¿ok? Un biblion apostatio, como ya hemos explicado, y se le entregará en mano de ella, de la mujer, para que vaya a los jueces, ¿ok? Y obviamente en su mano dando certificado o garantía de que ella está en libertad y puede ella volverse a casar, dice, y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse, en este caso, con otro hombre. Muy bien, vamos a ver lo que el hebreo enseña. El texto hebreo dice realmente, Ki yaka ish isha, cuando un varón, un ish, un varón, tomare mujer, ¿ok? Y no encuentra, si no encuentra, dice, imlo, eh, Timsahem, si no encuentra agrado en sus ojos, Beinav, entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué no encuentra agrado en sus ojos? Dice, Ki matzava erbat davar, porque encontró en ella erbat davar, un asunto. Erbat davar significa un asunto o una cosa de desnudez. Erbat significa desnudez o indecencia. Algunas versiones traducen como indecencia. Aquí el tema de desnudez tiene que ver con el tema, particularmente el tema. Aquí hubo aquí esta expresión es donde está el debate. Porque la palabra Erbat Dabar puede ser un asunto de torpeza, en este caso la escuela de Hillel interpreta esta expresión en el lado de la torpeza o en el lado de la indecencia, pero Shammai apunta a que esto tiene que ver con temas de la vida marital. ¿Ok? Asunto de desnudez. Aquí, aquí Shammai es el que más atina porque justamente es Mateo quien va a justificar la separación o el divorcio
por causa de porneia o por causa de senut en hebreo, porneia, por causa de indecencia o inmoralidad sexual. ¿Ok? Que este es el tema de Mateo, es el tema de Deuteronomio 24. Y allí Yeshua entonces resuelve este conflicto y es interpretando que esta expresión et bar davar tiene que ver con el tema de la desnudez. Entonces escribirá a ella un sefer heritut, es decir, un rollo de ruptura, ¿ok? Un rollo de separación, ¿ok? Y la entregará en su mano y luego dice, Beshilachá mi beitó, es decir, y la enviará desde su casa, es decir, la envía libre, ya para que ella pueda ser en este caso, de otro hombre. Eso es el procedimiento que aquí menciona Deuteronomio 24:1. Pero como el tema de Marco es si el divorcio es permitido o no, ¿ok? Eso es lo que Marcos está tratando, a diferencia de Mateo, porque Mateo escribe a la comunidad judía cuál es la cláusula de divorcio, porque en la comunidad judía el divorcio sí está permitido. En la interpretación judía, el divorcio sí está permitido, pero ¿bajo qué cláusula? En cambio, en Marcos, aquí el debate es más teológico. ¿Está o no permitido el repudio? Entonces, ese es el tema que Marcos en este caso está tratando. No es la causa de divorcio, no. Aquí el tema es si está o no permitido. Ya es un tema ya más teológico, ¿ok? Es la teología del divorcio. Entonces, en la posición de Marcos, toma esta referencia de Yeshua para decir que no está permitido. ¿Por qué? Porque respondiendo Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es decir, que este procedimiento que menciona Deuteronomio 24, se introdujo este mandamiento debido debido precisamente a la dureza del pueblo, ¿ok? Porque recuerden el contexto, en los tiempos bíblicos, el padre de familia cuando entregaba a su hija en matrimonio, si el padre de familia garantizaba una de las cosas importantes porque las mujeres estaban tabuladas en precios, en dote. Por ejemplo, si un hombre tomaba como mujer a una viuda, la dote tenía un precio menor. Si la mujer que iba a tomar por mujer era divorciada o era repudiada o era enviada, tenía otro precio. ¿Ok? Recuerden que en los matrimonios en aquel entonces era un contrato comercial. Se compraba la mujer literalmente. Era visto como una propiedad. Se pagaba una dote, una cantidad de dinero. Pero si la chica o la dama era virgen, por supuesto que la dote tenía mayor precio. Entonces es importante entender el contexto cultural de la situación. Entonces la virgen tenía mayor precio. Entonces el padre de familia, si garantizaba que su hija era virgen y el hombre pagaba un precio por ella, y va y al estar en la intimidad, en la consumación, ven ellas que no tiene las señales de la virginidad, entonces reclamaba al padre de familia la dote. Mira, tú me garantizaste a esta mujer que era virgen y mira, no encuentro en ella los signos de la virginidad. Entonces, ese era un motivo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Mira, yo no quiero la mujer así, pues. O sea, había hombres así. Mira, yo no quiero esta mujer, ¿ok? Porque yo la quería virgen. Pues. Bueno, había hombres a ese extremo, lamentablemente. Entonces, para poder solventar este tipo de situaciones, por eso Moshe da este procedimiento. ¿Ok? Moshe da, obviamente, bajo el dictamen del Eterno, que esto no fue un invento de Moshe, esto fue bajo el dictamen del Eterno, como una solvencia temporal debido a la dureza del hombre en este caso. Entonces permitió eh,
digamos, enviar libre a una mujer por este asunto, por un asunto de desnudez. ¿Ok? Ese es el punto. Pero Yeshua entiende de que este precepto era debido a la dureza de los hombres, ¿ok? Pero dice, pero al principio de la creación, aquí Yeshua se remite entonces a Moshe, pero al principio de la creación. Varón y hembra los hizo Elohim, o los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. En el hebreo, la palabra juntar tiende la idea de soldar. O sea, se pegará en su mujer, se soldará a ella. ¿Ok? Es decir, una unión indisoluble es lo que está hablando. Y los que eran dos serán hechos una carne. En realidad, tanto en la Septuaginta, en la versión griega, como en la versión hebrea, en el texto masorético dice, y los dos serán en realidad para una carne. Is sarcamian, es decir, para una sola carne. O sea, los dos serán para una carne. Por eso que en matrimonio en hebreo se dice kedushim, porque los dos se consagran el uno al otro y esa consagración demanda lealtad indisoluble. O sea, según Génesis 1, el divorcio no está contemplado. Según el libro de Génesis 1, el divorcio no está contemplado por ninguna causa, por ninguna razón. El precepto de Génesis de la creación es, es que los dos deben estar consagrados el uno al otro. ¿Ok? Así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios enyugó, por eso cuando Pablo habla del yugo desigual, está hablando específicamente del matrimonio. Porque aquí en Marcos, no está hablando de enyugarse en temas de laborales, en temas de negocios, no está hablando de eso. Está hablando, yugo desigual, acá está hablando del matrimonio. ¿Ok? Entonces, lo que Dios enyugó, entonces no lo divida el hombre. Por tanto, según Marcos, la posición teológica de Marcos, el divorcio no va, no aplica, porque lo de Moshe fue una disposición temporal debido a la dureza en este caso, del hombre. Ya Mateo sí está permitido el divorcio, pero bajo una cláusula específica que ya ustedes en este caso conocen. ¿Por qué? Porque son dos auditorios distintos. Mateo es un auditorio y mientras que Marcos es en otro auditorio. Entonces, la posición de Marcos es que no procede el divorcio. ¿Ok? Para Marcos no procede el divorcio, porque Yeshua se está remitiendo a Génesis. Y ya en Génesis 2 resuelve este debate y este conflicto. Entonces, y claramente, por eso entonces continúa bueno, los discípulos, aquí olvidé, eh, eh, aquí en el versículo 10 al 12, y dice, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. O sea, si el hombre repudia y toma otra, como el caso de Rabí Akiva, como proponía, que se encontraba alguien más bonita, pues era visto como adulterio contra ella. Y viceversa. En la costumbre de los romanos, por eso dice, y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio, porque en Roma, en la legislación romana, la mujer podía tomar iniciativa en un divorcio. En el judaísmo no, salvo ciertas circunstancias particulares. En el judaísmo no era común que la mujer tomara iniciativa de separación. Siempre era el hombre, ¿ok? El que tomaba iniciativa de separación. Había casos particulares en que la mujer en el judaísmo sí podía, ¿ok? Sí podía tomar iniciativa. Por eso entonces Marco añade esta cláusula que no se encuentra precisamente en Mateo, por lo menos Mateo 5. ¿Ok? En Mateo 5 no está esta cláusula. Y si la mujer entonces repudiare a su marido y se casa con otro, entonces comete adulterio. Entonces, para Marcos,
para el autor, en este caso para Marcos, que escribe la Comunidad Romana, pues no está permitido, ¿ok? No está permitido el divorcio, pero vuelvo y reitero, basado en el Evangelio de Marcos, pues el divorcio no va, no es válido, no es válido en este caso. Entonces dice, luego de este tema ya disuelto según la narrativa de Marcos, que el divorcio ya no opera, que lo de Moshe era una disposición temporal, pero al principio, el principio del matrimonio es indisoluble, donde la pareja se debe lealtad del uno al otro y dedicación exclusiva. Eh, entonces lo que así el Eterno enyugó, el hombre pues no lo debe separar, no lo debe romper. Luego de eso, entonces se le presentan niños. Según Marcos aquí menciona en la narrativa, se acercaron las madres, ¿ok? Con sus niños, le presentaron niños para que los tocase. Pairía en griego, ¿no? La palabra niños, un paidión, niño en griego que utiliza aquí el término Marcos. Y los discípulos reñían a los que los presentaban, porque los discípulos consideraban que era una pérdida de tiempo, era un asunto insignificante de que las madres, según la versión de Mateo 19, es que las mujeres trajeron sus hijos a Jesús para que los bendijera. Esa era la razón. Marcos dice para que los tocase. Eh, bueno, la realidad es que cuando un maestro de Torah, era costumbre de los maestros de Torah, bendecir a los hijos, a los niños, imponiéndole las manos y recitando el Birkat Hakohen, que es la bendición del sacerdote, que está ya consagrada en Deuteronomio capítulo 6. De esa manera se bendecía a los hijos diciendo, Yevarejeja Adonai Bellismereja, Yaer Adonai Panafeleja Bijuneja, Yisá Adonai Panafeleja Bellasen Leja Shalom. ¿Okay? Que el Eterno te bendiga y te guarde, ilumine el Eterno su rostro sobre ti y te agracie o te llene de gracia. ¿Okay? Alce el Eterno su rostro sobre ti y te conceda la paz. Entonces, los rabinos solían pronunciar bendiciones para los hijos, era costumbre, y pues los discípulos intentaron detener porque el maestro a lo mejor estaba ocupado, estaba atendiendo a otras personas y quizás vieron esto como una molestia pues para el maestro o están interrumpiendo la actividad del maestro. Y viéndolo Yeshua pues se enojó, pues se indignó y les dijo, dejen los niños, ¿ok? Venir y no se lo estorben, no se lo impidan porque de los tales es el Malhut de Elohim. Es decir, de ciertos digo, de los tales es el reino de Dios, porque de cierto os digo que el que no recibe el Malhut de Elohim, el reino de Dios, como un niño, como un paidión, como un yelet, se diría en hebreo, como un recién nacido, no entrará, no entrará en él. Entonces dice, y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, entonces los bendecía. ¿Ve? Aquí muestra entonces cómo era la costumbre de la época. ¿Ve? Tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Generalmente era la bendición del sacerdote consagrado en Números capítulo 6, como acababa de mencionar. ¿Qué significa entonces recibir el Malhut de Elohim, el reino de Dios, como un niño? Bueno, Mateo 18:4 puede explicar esto o aclara un poco el panorama cuando dice, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el Malhut de Elohim. La palabra griega que se utiliza allí es peinosen, que significa rebajarse como un niño, ¿ok? Empequeñecerse, rebajarse. No tanto humillarse, sino rebajarse, empequeñecerse, como este niño. Porque un niño no aspira a cuestiones de grandeza. ¿Ok? Esos son los adultos, los que le inculcamos a los niños ambiciones y aspiraciones de grandeza. En este caso, el contexto en Mateo está hablando de que quién es el mayor de los discípulos. Ese era el contexto. Yeshua toma a un niño y lo coloca en medio
Y por eso entonces le dice, cualquiera que se empequeñeciere o se rebajare como este niño, es mayor en el Malhut de Elohim. Es decir, está hablando de no aspirar. El Malhut de Elohim es para aquellos que no aspiran grandeza, ¿ok? No es aquel cuyo espíritu no tiene ambición, ¿ok? Dentro del reino de los cielos. Y justamente, fíjense, para hablar de esta actitud del niño, lo va a ilustrar o lo va a comparar con la escena de el joven rico que se acerca. Fíjate la juxtaposición de Marcos del evento de los niños, de recibir el Malhut de Elohim como un niño que no aspira, que está desposeído de ambición, ¿ok? Que está desposeído de todo espíritu ambicioso y de grandeza, de buscar algún galardón o alguna recompensa, en contraste con la actitud de este joven rico. Bueno, Marco no dice que era joven rico, sencillamente dice allí que era uno. Saliendo él para ir a su camino, vino uno corriendo. Claro, este que vino corriendo quedó impresionado por la forma como trató a los niños y vio en él pues bondad en este maestro. Dice, e hincando la rodilla, se postró ante él y le preguntó, Rabí Tobá, es decir, buen maestro, buen rabí, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Es decir, quedó impactado con la enseñanza de Yeshua y la actitud que tomó Yeshua hacia los niños y que ya de por sí venía siguiendo al maestro, venía siguiendo sus enseñanzas. Entonces, Marcos dice, era uno de entre la multitud que vino y se presentó a él, ¿ok? Y se postró delante de él diciéndole, Rabí Tobá, es decir, buen maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Menuda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Según la versión de Lucas 18:18, dice que este joven o este hombre que se acerca era un arjón, un príncipe, y preguntóle un príncipe. En griego se utiliza la palabra arjón y revisé la versión hebrea del Nuevo Testamento, una traducción del griego al hebreo, se utiliza el término hazarim, es decir, un príncipe, un principal, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Es decir, que este hombre era un arjón o era un hazarim, un zar, era un gobernador. Es decir, era miembro del concilio, era miembro del Sanedrín, era un anciano, era un saquén del pueblo de Israel, era un gobernante del pueblo de Israel, un ministro. Literalmente la palabra zarim es ministro, un ministro, así como el primer ministro de Israel, Netanyahu, ¿no? Eh, el término es zarim en hebreo. ¿Okay? Se le dice así a un gobernante, a un gobernante del pueblo. Entonces no era cualquiera, ¿ok? Tenía estatus social dentro de la comunidad judía. Y Yeshua entonces le responde, ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Yeshua le responde de esta manera porque este hombre ve en él, sencillamente lo ve como un maestro, ¿ok? No lo está viendo como Mashiach, ni mucho menos como Elohim. Por eso Yeshua le responde así, ¿por qué me llamas bueno? O sea, no me, porque sencillamente me estás reconociendo como un simple maestro, ¿no? Como un maestro bueno, pero entiende, si me estás reconociendo así, debes saber que no hay bueno ni uno solo, sino Elohim. Entonces, bueno, aquí Yeshua plantea la condición para heredar la vida eterna. Y fíjense que la condición para heredar la vida eterna, y esto está dentro de la ortodoxia judía y dentro de la ortodoxia de la Torah, es precisamente el guardar los misbot, ¿ok? Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres y fíjate que cita los preceptos o los misbot del decálogo, ¿ok? No adulteres, no mates o no asesines, no hurtes o no robes, no secuestres, no digas falso testimonio, no defraudes, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Quiere decir que este hombre no era tan joven, como pretenden decir el joven rico, no era tan joven.
¿ok? Porque si era miembro del concilio, no, por lo menos debería tener mayor de 40 años. Menos de 40 años no era un judío tomado en cuenta para ser miembro del Sanedrín. Tenía que por lo menos tener 40 años estudiando y guardando Torah. Tenía que tener un testimonio, debía estar casado, ¿ok? Debía tener hijos y debía tener cierta estabilidad económica, ciertos recursos económicos, ¿ok? Los que eran miembros del Sanedrín no eran, no eran personas que estuvieron, como decimos occidentalmente, con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Eran gente pudiente, en su mayoría, como Nacdimón o Nicodemo, ¿ok? Entonces, entonces era un hombre pues de una buena reputación, de una trayectoria de piedad judía, ¿ok? De piedad basada en la Torá desde desde su mocedad. Dice, entonces Yeshua mirándole, amóle. Esto es interesante, esto solamente lo dice Marcos, no lo dice el resto de los evangelistas, ni Lucas, ni Mateo, solamente Marcos menciona esto, que Yeshua lo miró y le amó. Le amó. ¿Por qué le amó? Y díjole, porque vio en él, en realidad vio en este hombre una pregunta sincera, era una pregunta genuina. Este hombre anhelaba literalmente heredar el mundo venidero, el Olam Abba, heredar la vida eterna. ¿Ok? Era sincero en la pregunta y era sincero en su interés. Pero, dice aquí, entonces mirándole Yeshua le amó por su sinceridad. Y no solamente le amó por su sinceridad, le amó por otra razón que ya vamos a comentar. Y díjole, una cosa te falta, ¿ok? Una cosa te falta. Ve, ¿ok? Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Bueno, en la Torá, no hay un precedente por lo menos no hay un precepto que determine a un hombre abandonar sus posesiones para seguir a un profeta, excepto en este caso Elisha o Eliseo, que dejó su actividad agrícola, ¿ok? Dejó esa actividad para hacerse un discípulo del profeta Eliahu. Solamente tenemos ese precedente. Los esenios eran los que acostumbraban a exigir el entregar todo a la comunidad para formar parte de la comunidad. Generalmente entre los perushim o los fariseos exigía un 10% de la propiedad, ¿ok? El diezmo en este caso. Y de hecho, como yo he explicado en este canal, pues había varios tipos de diezmo. Estaba el Maaser Rishon, el primer diezmo para los levitas. El Maaser Sheni era el diezmo que el judío comía en las festividades anuales y que ese diezmo cada ciclo de 3 años era donado a los pobres. ¿Ok? En la Torá hay un porcentaje que era destinado precisamente a la tzedaká o a la caridad, pero no la totalidad de la propiedad. Mayormente esto era exigencia de los esenios. Quien quería formar parte de la comunidad de los esenios eh, podía, bueno, mejor dicho, estaba obligado a donar todo a la comunidad, ¿ok? A la comunidad de los esenios. Así que Yeshua da un, un requerimiento interesante o una invitación, un llamado a este hombre interesante de vender todas sus propiedades, darlo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Este llamado de sígueme le estaba invitando a él a reconocerlo como Mashiach, ¿ok? Como el ungido, como el Mesías, como el Ben Elohim. Y por supuesto, la Torah establece que a un judío que profeta como Moshe les levantará el Eterno y el que no escucha al profeta, pues
se le pedirá cuenta en este caso. Entonces Yeshua está parado allí pues como ese profeta que la Torah allí se menciona y de reconocerlo a él en realidad como el Barenash. Ese era el punto neurálgico acá. Y al mismo tiempo era una prueba porque seguir al maestro era y confesar al maestro como Mashiach era precisamente arriesgar su reputación. Recuerden que el Sanedrín no reconocía a Yeshua como Mashiach y confesarlo, pues era riesgoso porque podía perder, en este caso, el estatus. Interesantemente, Elena White, en su libro Deseo de toda la gente, en la página 478, va a explicar en qué sentido Yeshua lo ama, ¿no? Y le hace esta propuesta. Dice, Yeshua vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber representado a Cristo, en un grado notable. O sea, mucho más aventajado que los mismos discípulos, que Kefas, Johanán, Jacob, en fin, porque poseía cualidades que, si se unía con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. O sea, este hombre tenía talentos, tenía un talento particular que Yeshua quiso utilizar para su obra, para su servicio. Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose ya en el corazón del príncipe, es decir, el hecho de que el príncipe se acercara a él con esta pregunta es porque la gracia del Salvador, el carácter del Salvador lo estaba trayendo. Porque el amor engendra amor. Yeshua anhelaba verle, colaborar con él. Anhelaba hacerle como él, como era el maestro, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, al Mesías, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiese sido su futuro. Es decir, Yeshua le estaba invitando a tener comunión con él en el contexto de los padecimientos. ¿Ok? En el contexto de los padecimientos. O sea, debía representar el carácter de Cristo en este contexto o en este sentido, como explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús Mesías, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. Yeshua era rico, era el dueño de la plata y el oro. ¿Ok? Yeshua como rey, como Melech, es dueño de la plata y del oro, pero él eligió hacerse pobre, ¿ok? Empobrecerse para que nosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Lo mismo estaba siendo propuesto para este gobernador, para este arjón, para este principal, ¿ok? Pero, dice, más él entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre anhelaba disfrutar de las ventajas temporales y al mismo tiempo heredar el mundo venidero. Pero pero el seguir al Mesías es un camino angosto, ¿ok? No es un camino amplio, es un camino angosto, porque seguir al maestro demandaba, de acuerdo al contexto de las circunstancias, renunciar a sus posesiones, ¿ok? Renunciar a su posición que en este caso ocupaba. Porque si este hombre debía confesar a Yeshua como Mashiach, pues eh, iba a perder el estatus, la reputación y por ende todo ese estatus y esa reputación que le generaba todas estas posesiones que él llegó en este caso a acumular. Por eso entonces Yeshua, mirando alrededor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el Malhut de Elohim
es decir, reconocer a Yeshua como el Mesías, eso es lo que significa entrar en el reino de Dios. Según Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que exhibe la fidelidad de que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. ¿Ok? Es nacido de Dios, es decir, entra en el reino de Dios. Nacer de Dios o nacer de arriba o nacer del Espíritu es entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios lo que tienen riquezas? Recuerden que el amor al dinero justamente es la raíz de todos los males. Mucha gente por amor al dinero, como en este caso de este principal, no estuvo dispuesto a renunciar a su posición por seguir a un humilde maestro que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, como el maestro lo dice. Entonces, por amor al dinero la gente mata, por amor al dinero incluso adultera. Hay personas que se casan por un estatus social y eso es una forma de adulterio, es una forma de fornicación, es una forma de prostituirse, vender su cuerpo por un estatus, ¿no? Por dinero, por una posición. Entonces, robar, secuestrar por dinero, asesinar por dinero, mentir por dinero, codiciar. Entonces, es la raíz de todos los males, como dice el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo. Entonces los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el Malhut Elohim los que confían en las riquezas. Es decir, los que pretenden seguir al maestro, pero también al mismo tiempo aprovechar las ventajas mundanales cuando a veces seguir al maestro demanda una renuncia. Entonces, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. No está diciendo que tener riqueza sea mala, pero a veces seguir al maestro, como dice, seguir al cordero donde quiera que éste vaya, implica en ciertas situaciones tener que elegir entre Cristo y las riquezas, entre Cristo, entre el Mesías y el estatus social, entre el Mesías y las posesiones muchas veces. ¿Ok? eh, como era en este caso. Entonces ellos se espantaban diciendo dentro de sí, ¿y quién entonces podrá salvarse? Porque obviamente toda persona pues busca tener un patrimonio como cosa natural en este mundo, ¿no? Entonces Yeshua mirando dice, para los hombres es imposible, ¿verdad? ¿Okay? Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, Yeshua nos está invitando a que para poder salvarnos debemos recurrir al recurso de la gracia de Dios que nos da por medio de Yeshua, quien nos habilita, nos capacita precisamente para hacer la voluntad de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. En este caso, porque ellos abandonaron su oficio, ¿no? Su pequeño emprendimiento, como era la pescadería, en este caso, ¿no? Y respondió Yeshua, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o propiedades incluso, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas y madres, e hijos y propiedades, con persecuciones, noten, está hablando de la comunión con el Señor en los padecimientos, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, el Señor promete suplir nuestras necesidades cuando elegimos el camino del Mesías. Se nos garantiza la promesa, como dice el Salmo, no he visto a un justo desamparado ni a su semilla mendigar el pan. Aunque tengamos padecimientos y persecuciones, en este caso Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesús Mesías. Y luego entonces de este escenario dice, a eso es lo que se refiere a recibir entonces el reino de Dios como un niño, o sea, despojarse de todo espíritu de ambición, de buscar grandeza, de buscar recompensa,
¿ok? Y morir en este caso a cualquier ambición, cualquier ventaja temporal en este sentido. Entonces estaba en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Claro, porque iba a Jerusalén, iba al ojo del huracán, justamente, porque Yeshua era el tema controversial entre los líderes religiosos. Este hombre se va a suicidar, va directamente al martirio. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Dice, aquí subimos a Jerusalén y el Barenash será entregado a los príncipes de los sacerdotes, ¿ok? Y a los soferín, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, en este caso los romanos. Y los romanos son los que le van a escarnecer, le van a azotar, le van a escupir, lo van a matar, lo van a asesinar literalmente, más al tercer día resucitar. Entonces Jacob y Johanán, hijos de Sabdai, se llegaron a él diciendo, Rabí, queremos que nos haga lo que pidiéremos. Queríamos que nos hicieras lo que te vamos a pedir. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron entonces, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Yeshua dice, no saben lo que piden. Es decir, todavía los discípulos estaban con aspiraciones en el mundo venidero, pues ellos tenían su comprensión de lo que era el reino de Dios y que ellos querían estar pues al lado del maestro, ¿ok? Tener ese honor. Entonces Yeshua no, ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser sumergidos de la inmersión que yo soy inmerso? Y ellos respondieron, podemos. Bueno, esto fue una respuesta a la ligera, ¿okay? A lo que realmente implica seguir al maestro. Yeshua les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y de la inmersión que yo soy sumergido seréis sumergidos. Es decir, está hablando de los padecimientos, del martirio. Ese es el vaso, el cáliz, ¿ok? Y la tevilá del cual Yeshua habla, o de la inmersión de la cual Yeshua habla, del martirio. Más que se sienten a mi diestra o a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quien está ya preparado eso, ¿ok? Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse el resto, se enojaron, obviamente esto generó rivalidad entre Jacob y Johanán, ¿quién sería el mayor entre ellos? Mas Yeshua llamándolos les dice, saben que los que se ven como príncipe entre las naciones, entre los gentiles, se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ella potestad, porque esa es la ambición natural de los que son esclavos del Yetzer Hará, de la mala inclinación. Siempre hay aspiraciones y ambiciones de ego, de grandeza, de reconocimiento, de fama, ¿ok? De algo grande, ¿no? Eh, el Yetzer Hará sueña con estas cosas, pero dice, más no será así entre ustedes. ¿No? Por eso él insiste ser como niño, ¿okay? Despojado de todo espíritu de ambición. Antes cualquiera que quisiese hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera de vosotros que quisiese hacerse el primero será siervo de todos. Es decir, que la vocación del maestro, la vocación de seguir al maestro es la vocación del servicio, no de ser servido, no de alcanzar un determinado puesto, un determinado estatus, una determinada posición o jerarquía. El clero, ¿no? El síndrome del clero, de querer gobernar, de querer dirigir, de querer mandar, de ser popular, no. Porque el Barenash tampoco vino a ser servido, a ser afamado, a recibir aplausos y fama. ¿Ok? No, no vino a ser popular, no vino a buscar populismo, popularidad, ser destacado, él no vino a eso. El Barenash no vino a eso, sino para servir. O sea, ¿en qué sentido? Dar su vida en Kofer, ¿ok? Dar su vida en Kofer, dar su vida en rescate, en lugar de muchos, ¿ok? En lugar de muchos. Obviamente Yeshua está apelando o está haciendo eco
del poema del canto del siervo de Isaías, del Naví Yeshayahu, ¿okay? Del profeta Isaías, donde se habla de un Eved, de un siervo, del Eved Hashem, del siervo del Eterno, y del Eved Sadik, del siervo justo, que pondrá su vida como un Asham, como un sacrificio de reparación, ¿ok? Y con el cual él verá linaje y con el cual su alma estará satisfecho, porque con esa experiencia él va a justificar a muchos, ¿ok? Justificaría a muchos llevando sobre sí las transgresiones, los abonot, es decir, las transgresiones o las injusticias de ellos, es decir, en este caso, de su pueblo. Y finalmente llega Yeshua entonces a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus talmidim, sus discípulos, una gran compañía, llegó Bartimai, es decir, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, eso es lo que significa Bartimeo, Bartimai, que estaba sentado junto al camino mendigando porque era ciego. Y oyendo que era Yeshua el Nazareno, Yeshua Hanotzri, comenzó a dar voces y decir: Yeshua, ven David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Es decir, que este hombre reconoció a Yeshua, y esto es lo que el evangelista está puntualizando, era la emuná depositada en este hombre como el hijo de David, que era un título mesiánico, por supuesto. ¿Okay? Así se le denominaba el Mashiach, según en Judea. Recuerda que esto es el territorio de Judea. Y muchos le reñían que callase, o sea, de sus discípulos, los discípulos de Yeshua, que callase, mas él daba mayores voces. Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, lo confesaba de manera pública que él era el Mesías. Entonces, Yeshua, parándose, mandó llamarle, llaman al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Yeshua, y respondiendo, Yeshua le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Rabí, que cobre la vista. Y Yeshua le dijo: ve, tu emuná, o sea, tu emuná te ha curado. Y luego cobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Y aquí es una lección importante que nos deja Marcos. Para seguir a Yeshua en el camino de Yeshua, en el camino que Yeshua recorre, necesitamos ser curados de nuestra ceguera espiritual. Necesitamos que el Mesías alumbre nuestros ojos. ¿Okay? Levántate tú que duermes. Como dice el apóstol Pablo, levántate tú que duermes y eh, te alumbrará Mashiach. Eh, Poder, en este caso, seguir a Yeshua en su camino, en el camino de Yeshua, requiere que recobremos la vista. Solo la luz del Maestro, solo la lumbre del Evangelio del Maestro puede darnos la correcta visión de nuestra condición espiritual y de lo que realmente implica seguir al Maestro y lo que realmente implica negarnos a nosotros mismos en el tema de la pareja, al punto tal, y esto es lo que la enseñanza de Marco, al punto tal de renunciar a toda posibilidad de ruptura matrimonial, negarnos a nuestro ego, a nuestro yo herido, perdonar, tolerar, eh, renunciar a la confianza en el dinero y en las riquezas y en las posesiones, eh, y recibir el reino de Dios como en este caso, como un niño, sin aspiraciones de grandeza o aspiraciones de recompensa. Sencillamente morir a nosotros mismos y tener comunión con el Señor o con el Maestro en los padecimientos. Y mientras esto se haga así, quiera también además el Señor enviar pronto al Mesías y en nuestros días y podamos decir: